Saludos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otro día más, otro momento más a este debate Periodismo 2030, donde ya sabéis que estamos haciendo un montón de entrevistas y un montón de debates con una única intención. Lo que pasa es que es muy compleja. Intentar averiguar, adivinar o incluso decidir cómo va a ser el periodismo de la próxima década. Periodismo 2030. Empezamos. Y yo diría que Fernando Jáuregui, bienvenido, es... Ya he dicho muchas veces en la presentación que somos casi como hermanos gemelos, ¿no? Yo diría que más. ¿Cuántas horas pasamos a lo largo del día juntos, Fernando? Reflexionando sobre periodismo, además. Un montón, ¿eh? Un montón, pero ya quisiera yo ser gemelo tuyo por edad y casi por dignidad y gobierno también. Bueno, que quiero presentar a nuestro invitado hoy, que tenemos poco tiempo para hablar con Sí. él y muchas cosas. Nuestro invitado de hoy es un periodista catalán de los más renombrados. Yo diría que quizá el más renombrado en este momento. Ha hecho de todo, ha hecho radio, ha hecho televisión, periódicos menos, pero radio y televisión toda, mucha. Da clases también en la universidad. Bueno, con decir que estamos hablando nada más y nada menos que de Josep Cuní, ya está todo dicho. Josep Cuní. Luego Pedro Vega, espera, perdona un momento. Luego Pedro Vega, que lo tenemos también por ahí, nuestro hombre en Cataluña, Pere Vega, pues luego si quieres añadir algo. Oiga, yo aquí tengo libertad de expresión. Pere Vega. Pues luego si quieres añadir algo, pues tú lo añades. Pero de momento aquí tenemos nada menos y nada más que a Josep Cuní. Oye, eso suena casi como presentación de Oscar, ¿eh? O sea, que sin tanta exageración, que veo que no tenéis alfombra roja, ¿eh? Bueno, es lo único que nos falta, la alfombra roja, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de saludaros y enhorabuena, además, permitidme que lo diga de entrada, por esta iniciativa que me parece realmente muy interesante, a la par que necesaria, ¿eh? A la par que necesaria. Lo reconocemos. Pedro, no sé si quieres decir algo. Nuestro hombre en Cataluña, no sé si quieres decir algo sobre Josep Cuní, sobre, en fin, sobre cómo están las cosas ahí en Cataluña, el mundo de la información. Sobre Josep no hace falta decir nada, porque todo el mundo le conocemos perfectamente. Sobre la situación en Cataluña, mejor tampoco decir nada, porque las conocemos o las sufrimos desgraciadamente. Pero yo sí que le quería decir a Josep que hoy es un gran día, porque ha salido el EGM y, hombre, la SER queda en un gran espacio, ¿no? Sí, siempre se había dicho la muerte, se había hablado de la muerte de la radio y tal. La radio sigue más viva que nunca. Sí, efectivamente. Bueno, ha sido un FM también muy especial porque a causa de la pandemia la segunda ola en esta temporada no se hizo, con lo cual partimos de la primera y sabéis que la última es la que intenta encontrar también una compensación porque cuenta con el acumulado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo importante es que esta iniciativa de la SER, que es SER Cataluña, que empezó hace 2 años, que tuve el honor de empezar yo hace 2 años, ha conseguido ya 410.000 oyentes. Somos la única emisora en Cataluña que sube claramente. La primera y la segunda, que son RAC1 y Catalunya Radio, bajan ligeramente. Es cierto que parten de una ventaja muy importante. Y el resto, que van detrás, todas ellas sumadas, suman la mitad de nuestra audiencia. Con lo cual, bueno, pues para nosotros es un motivo de orgullo y satisfacción, como dice la frase hecha. Bueno, aquí estamos, decíamos al inicio, ¿no? Reflexionando, Josep, sobre el futuro, el presente y el futuro del periodismo. Es verdad que todo ha cambiado y a partir de ahí, si queréis, enfocamos la conversación. Ya venía cambiando de antes, no es una cosa nueva, pero la pandemia que hemos vivido a lo largo de este último año ha sido como elemento catalizador, ¿no? Como que de repente lo ha acelerado todo, ha acelerado todos los procesos y somos muy conscientes de que el mundo está cambiando bajo nuestros pies y también el periodismo. Tú, para empezar, ¿en qué momento crees que está, en qué calidad de salud le das en este momento al periodismo que estamos haciendo en nuestro país? Pero yo parto de la base que la palabra del año, la que ha traído la pandemia, es incertidumbre. Ya sé que esta es una palabra habitual y muy especialmente aplicada al periodismo y a los periodistas, más que al periodismo, ¿no? Pero este año la incertidumbre lo está marcando todo. Y también está marcando, yo creo que
el devenir más inmediato de lo que es el periodismo. Entre otras cosas porque todo lo que la pandemia ha provocado y está provocando, esta crisis profundísima en todos los ámbitos, empezando por supuesto por el sanitario, pero continuando por el económico, por el social, por el político, también está marcado por la crisis del periodismo, que venía de lejos, como tú muy bien dices, que se arrastra desde hace mucho tiempo, que en parte ha sido provocado por las propias empresas públicas y privadas periodísticas, porque cuando debían haberse enfrentado a la renovación, a la actualización, a la modernización, como iban viento en popa a toda vela, pues nadie quiso parar máquinas y reorganizarse. Nos sorprendió a todos la crisis financiera, castigó evidentemente la economía, a partir de ahí también las empresas, insisto, públicas y privadas. Luego, si queréis, hablamos de esa sutil diferencia, cada vez más sutil, y cuando no nos habíamos rehecho de esta situación de crisis, ha empezado otra. Con lo cual, en nuestra profesión, creo que llueve sobre mojado. Entre otras cosas porque yo, que soy habitualmente muy autocrítico, enfermizamente autocrítico, evidentemente también soy crítico, muy crítico con lo que nos está pasando y con lo que estamos haciendo. Yo, por ejemplo, intento rehuir tanto como puedo de lo que he dado en llamar el marcador simultáneo de la pandemia, porque parece que nuestro trabajo esté cada día solo en decir cuántas muertes se acumulan, cuántos contagios se acumulan, y luego sin darle al ciudadano más allá de esa especie de manual de instrucciones que las autoridades competentes nos trasladan, mal que bien o peor que bien, y que al final nadie sabe exactamente qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer. Nos han vendido la vacuna como la gran solución, que lo será efectivamente, pero no nos están diciendo que hasta alcanzar el efecto de la vacuna vamos a pasar un tiempo tanto más complicado como el actual, como ayer mismo, por ejemplo, comentaban una serie de especialistas en el The New York Times, ¿no? O sea, la suma de todo eso es también pandémicamente crítico con el periodismo, desde mi punto de vista. Josep, tú eres un periodista, hemos dicho antes que eres un periodista catalán por los cuatro costados, es un hombre que ha estado siempre en medios catalanes, algunos como TV3, por ejemplo. Yo te quería preguntar, el otro día hacíamos aquí una mesa redonda de periodistas catalanes y les preguntábamos más o menos esto. ¿Existe un periodismo catalán y un periodismo del resto de España? ¿Son compatibles esos periodismos? ¿Cómo podemos llegar a una colaboración un poco más estrecha entre ambas partes que de alguna manera nos lleve a un mejor entendimiento del que tenemos ahora, que yo creo que es malo, sinceramente? Yo no sé si existe un periodismo catalán, yo sí que sé lo que la historia demuestra. El primer periódico fue el Diario de Barcelona, la primera radio fue Radio Barcelona, las primeras emisiones de televisión fueron simultáneamente en Madrid y especialmente desde Miramar, Barcelona. O sea, ha habido una escuela de periodismo de Barcelona, como existe la Escuela de Barcelona en literatura, la Escuela de Barcelona en cine, etcétera, etcétera. Yo defiendo este concepto no por un hecho especialmente diferencial, sino sencillamente cronológico. Eso por un lado. Por otro lado, sí es cierto que durante mucho tiempo en Barcelona hubo una serie de iniciativas periodísticas, creativas, también en los ámbitos audiovisuales, que marcaron un poco el rumbo que luego poco a poco y las circunstancias facilitaron que se siguieran, por ejemplo, desde Madrid como elemento catalizador central de toda la península y del Estado. Que eso nos lleve a hablar de un periodismo catalán, pues no sé, sería tanto como hablar de si existe o no existe literatura catalana y si eso tiene que vincularse o no a la lengua. No voy a entrar en este debate, entre otras cosas porque nos ha hecho perder mucho tiempo y ha demostrado ser un debate bastante estéril. De periodismo solo hay uno. El periodismo consiste en contarle a la gente aquello que le pasa a la gente. La frase no es mía, la frase es de Scalfaro, el que fue el fundador de la República, y yo, en cuanto la leí, la hice mía. Si nosotros nos atenemos a contarle a la gente aquello que le pasa a la gente, cumplimos exactamente igual. En Girona, en Zamora, en Jaén o en Gijón. Exactamente igual. Ahora bien, hay un elemento que también es consustancial a la información, o en consecuencia al periodismo, que es el peso del elemento de proximidad. Eso nos lleva a analizar
todo lo que está sucediendo en Cataluña desde hace años, es evidente que puede haber serios matices, importantes matices, entre mi mirada desde Barcelona y vuestra mirada desde Madrid o desde donde sea, por ese elemento de proximidad. Igualmente, vuestra mirada acerca de lo que pueda pasar en la Comunidad de Madrid durante estos tiempos de turbulencia, por proximidad, también será distinta a la mía, aunque tenga la misma información desde Barcelona. Pero teniendo la misma información, no tengo las mismas percepciones. Y evidentemente el periodismo es la suma de ambas cosas desde mi punto de vista. Y sin esas percepciones, difícilmente el concepto imprescindible del contexto se puede ampliar y se puede enriquecer para que todo el mundo entienda o acabe entendiendo más o menos lo mismo. No incido en el prejuicio que existe y que lo altera todo. No incido en la ideología que existe y que lo abarca todo. Incido solo en principios periodísticos, que evidentemente tampoco pueden separarse ni del prejuicio ni de la ideología. Pero si optamos por el concepto básico, elemental, de la objetividad, aun a sabiendas que no existe, pero sí buscando ese elemento de equidistancia. No me gusta hablar de neutralidad porque tampoco como la objetividad es un elemento que ayude, al contrario. La neutralidad en muchas ocasiones es muy tramposa, es muy traidora. Yo lo que sí percibo es esa necesidad de superar los propios pensamientos, dejarlos, si es posible, en la mesilla de noche y analizar las cosas con una mirada lo más serena, lo más transversal y lo más nítida posible. Mira, decían que el carlismo se cura viajando, también leyendo, también leyendo. Yo creo que efectivamente existe un distanciamiento entre el periodismo catalán y el del resto de España, lo creo. Entre otras cosas porque en Cataluña se dan informaciones que no se dan aquí, en Madrid, y probablemente en Madrid se dan informaciones que no se dan en Cataluña. Y yo, que soy un impenitente lector de prensa catalana, pero de muchos periódicos catalanes cada día, te digo que una de las cosas que quizá nos podría acercar, y se lo digo a nuestros alumnos más que a ti, Josep, una de las cosas que más nos podría acercar los puntos de vista, que nos podría acercar en posiciones incluso de comprensión política y anímica, sería que nosotros, los periodistas del resto de España, leyésemos más la prensa catalana, leyésemos más los medios catalanes, escuchásemos más a los medios catalanes, cosa que los catalanes sí hacen con nosotros. Nosotros no conocemos los medios catalanes, es muy difícil. Yo no sé cuántas personas del resto de España oyen la cadena SER, que es muy oída en Cataluña, pero no sé cuántos del resto de España lo oyen. Y en cambio los catalanes sí nos oís a nosotros. Bueno, es que eso que dices me parece fundamental, porque eso yo lo he utilizado en muchas ocasiones hablando en programas para toda España y participando, colaborando en algunos medios también de ámbito español. Fíjate, tú has citado antes TV3 y voy a utilizarlo ahora como ejemplo sintomático, ¿no? Cuando durante todo este tiempo se ha dicho es que TV3 alecciona a los ciudadanos, Cataluña sin TV3 y el procés, bla, 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 bla. Bueno, todos ya lo sabemos. Vamos a ver. Si cogemos las cifras de audiencia de ayer, TV3 fue vista por mucha gente, sí, 14% de audiencia. ¿Dónde está el otro 86%? Repartido entre todas las cadenas españolas, porque TV3 es la única catalana que emite en catalán. Existe 8TV del Grupo Godó, pero bueno, no voy a hablar de ella porque yo estuve vinculado durante 6 años, las cosas funcionaban de una manera distinta como funcionan ahora, que es absolutamente anecdótico, vamos, casi inexistente. Por eso me centro en TV3, porque además tiene toda la carga política, porque es la televisión pública. Hay algunas desconexiones de televisión española que se está recuperando ahora un poco a partir de lo que había sido Sin Jugar, de lo que había sido la 2 también para Cataluña. Pero lo importante, mayoritario, porque es la cadena más vista, es esta. Cualquier ciudadano español que venga a Cataluña puede seguir escuchando las mismas cadenas de radio que escucha en Madrid, excepto las autonómicas. Aquí podemos escucharlo todo. En Madrid, tú sí, porque buscas prensa catalana, y cualquier de vosotros, porque se interesa, puede entrar y puede seguir los medios catalanes si supera el prejuicio del idioma, que es más prejuicio que dificultad. Pero, en cambio, en condiciones normales, en Cataluña, se consume
hay tanta posibilidad de consumir prensa, medios de ámbito español como prensa o medios de ámbito catalán. Es más, como estos últimos son menos, aunque se consumen mucho aquí y son mayoritarios en el consumo, no son la suma de todos ellos los mayoritarios en oferta, que es cosa distinta. Desde aquí se puede seguir absolutamente todo. No ahora porque la digitalización lo permite. Siempre se ha podido seguir todo. Cosa que en sentido contrario no ha sucedido hasta que la tecnología lo ha facilitado. Y aún así, no sé, me gustaría saber cuántas personas de León, de Albacete o de Teruel, aún teniendo la zona de la franja con idioma común entre Castellón, Tarragona y Teruel, donde se habla también una parte del dialecto, de un dialecto catalán, están interesados en saber la mirada catalana de las circunstancias, no solo catalanas, sino también españolas e incluso mundiales. Josep, hay una cosa que te referías antes, el valor de la información. Llega un momento en que, sobre todo en la radio, se nota quizá un poco más, que no sabes al final qué pesa más, si la información o la opinión. Porque hay mucho tertuliano en todas las cadenas. Bueno, yo creo que este es uno de los problemas que tiene ahora el periodismo. Lo que no sé si al tildarlo de problema soy, digamos que, lo suficientemente actual para no autodefinirme como moderno, que no creo que lo sea, por una cuestión puramente de edad, porque la opinión lo domina todo, ¿no? Era Josep Pla quien decía, bueno, cuando uno no sabe qué decir, opina, y por eso todo el mundo opina. Bueno, pues eso es lo que está pasando ahora. La opinión ha ganado en el mundo audiovisual mucho terreno y también, pero eso ya le era propio, en el periodismo escrito, entre otras cosas, porque los medios audiovisuales, las empresas, descubrieron que es muy barato. Te pones ahí 3, 4, 5 personas, van charlando y eso cuesta lo que cuesta la colaboración de cada una de esas personas, no más, independientemente del coste propio del medio solo por hacerlo funcionar, que no hay más, ¿no? O sea, ¿cuánto cuesta levantar la persiana? ¿Cuánto cuesta entrar en un estudio de radio? ¿Cuánto cuesta abrir un plato de televisión, independientemente del contenido que en este estudio de radio, en ese plato de televisión se va a desarrollar, ¿no? Cuando se descubrió que esto era barato, que además atraía audiencia, porque no hay nada más próximo a la pluralidad de la audiencia que la pluralidad de las voces, de las personalidades de 5 o 6 personas conocidas o desconocidas de entrada, da lo mismo, pero que con el tiempo acaban siendo familiares porque entre todas, si no una de ellas, sí por lo menos entre todas, acaban definiendo el perfil del pensamiento de cualquier ciudadano. Y uno está de acuerdo con uno, no está de acuerdo con otro, al final está de acuerdo con todos, no está de acuerdo con nadie, le da base a fomentar su propia opinión. Eso no es nuevo, eso pasaba en los bares, pasaba en los bancos de piedra de las plazas de los pueblos, eso pasaba, vamos, la tertulia es un género genuinamente español, que los medios, empezó por la radio, en la radio concretamente, en fin, me sabe mal reivindicarlo, pero fue Luis del Olmo a nivel español y yo personalmente a nivel catalán, él a través de la COPE principalmente y al principio, y yo en Cataluña Radio, que fomentamos este apartado precisamente para buscar un acercamiento a la ciudadanía y para que la ciudadanía encontrara en la diversidad de opiniones la posibilidad de elaborar su propia opinión o de quedarse con la de alguno de los que le estaba ilustrando. Vamos, y en eso Fernando sabe mucho porque Fernando ha sido y sigue siendo uno de los grandes opinadores de este país. Sí, pero ya has dicho, y te lo agradezco mucho, pero has reproducido una frase de Pla que me ha impresionado mucho. Cuando no hay nada que decir, se opina. Sí. Me temo que Pla tenía un poco de razón. Sigue. Bueno, Pla tenía muchas razones y cuanto más tiempo pasa, más razones le podemos dar, ¿no? También Pla le preguntó un día a Jaume Vicens Vives, al gran historiador y pensador, oye, Jaume, ¿por qué en Cataluña nunca nadie dice la verdad? Y te aseguro que esta es una vigencia brutal. Qué bueno.
Bueno, más allá del asunto que acabas de abordar, ¿no? Y que me parece súper interesante, a partir de la reflexión de si existe un periodismo catalán, una manera de hacer en Cataluña, me gustaría hacer un poquito de zoom hacia afuera y centrarnos en una de las cuestiones que creo que está marcando el tiempo que estamos viviendo, que es la manera en la que los oyentes y espectadores, y tú entiendes, Josep, de las dos, consumen radio y consumen televisión. Hay un hecho que lo está cambiando todo, que es el consumo a la carta, bajo demanda. Y eso lo cambió primero en el consumo de música, lo ha hecho también en el consumo cultural, en los libros, por supuesto a la radio y a la tele. Afecta a la radio y a la tele. Y esto creo que está teniendo también incidencia en la manera en la que nosotros ahora tenemos que hacer radio y tele. ¿Cómo crees que podemos adaptarnos? Porque no, sobre todo las televisiones generalistas, parece que hay un poco de cacao mental, que no tenemos muy claro cómo podemos enfrentarnos a lo que está sucediendo desde las plataformas como Netflix, HBO, etcétera, donde pues poder hacer un contenido a la carta que la gente consume cuando quiere y sin estar sujeto a una programación. ¿Y nosotros qué podemos hacer desde televisiones generalistas? ¿O qué puede hacer la radio, por ejemplo? Bueno, de entrada, tener en cuenta algo que hasta ahora no era habitual, ¿no? Tú emitías en directo y una vez acabado el programa y acabado el ciclo informativo o lo que fuera, eso iba al archivo en el mejor de los casos. Y si no lo habías escuchado, consumido en directo, ya no había existido. Eso pasó a la historia a través de la digitalización, pero eso tiene un elemento, además del que tú dices, Sergio, que a mí me parece tanto más importante, que es el elemento del consumo a través de las redes sociales. Por ejemplo, nosotros, nuestro programa, además de los oyentes que nos da el EGM, tenemos, hoy hemos dado este balance, 120.000 oyentes más que nos escuchan a través de Twitter. Evidentemente, no nos escuchan todo el programa seguido. Nos escuchan la parte que emitimos en directo que quieran escuchar, más el consumo posterior de todo lo que colgamos en Twitter. Y quien dice Twitter, alárgalo a cualquiera de las otras redes sociales que difundan también el programa. Con lo cual, fíjate que esto tiene un sentido para cualquier contexto informativo que no tenga la relación de máxima actualidad de última hora, pero este sentido también se pierde porque la última hora, ¿de qué te sirve escucharla 24 horas después a través de Twitter o a través de la web del programa? Es como decir, bueno, sé cómo acabó el partido del Barça o sé cómo acabó el partido del Madrid y ahora me voy a escuchar el partido. Bueno, serían realmente muy morofas y que quieran hacer esto, pero la atención, la tensión, la ilusión que provoca el partido en directo no se puede equiparar al partido en diferido. Y menos si tú ya conoces el resultado. Otra cosa es aquellas personas que dicen, no quiero saber nada, me desconecto del mundo porque quiero verlo cuando llegue a casa. Bueno, pero eso es crearse una burbuja, ahora que las burbujas están tan de moda por razones sanitarias, pero estas burbujas o esta burbuja conforma un mundo ya de burbujas en el que todos estamos muy metidos, porque desde mi punto de vista, lo que aportan las redes sociales de negativo para nosotros y de lo que no sé exactamente cómo poder salir o cómo poder combatirlo, es que cada vez, al tener esa posibilidad, el ciudadano tiene más tendencia a encerrarse en su propio mundo, en su burbuja, a buscar las referencias que le interesan y las que no le interesan las aparta. Cuando eso sucede, lo primero que desaparece, por supuesto, es la mirada crítica. Sin la mirada crítica voluntaria del ciudadano, el periodismo pierde algún eslabón en su cadena. Eso es evidente. Entonces, ¿cómo se sale de ahí? Yo no tengo una solución, yo no lo sé, y no creo que en este momento, en fin, lo está mucha gente, ¿no? Yo no conozco a nadie que lo sepa. No sé si en Silicon Valley hay alguien que lo está estudiando y lo está sabiendo, pero todo eso que tiene una incidencia muy especial en el ámbito de las fake news contribuye a desorientar, yo creo, cada vez más al ciudadano que quiere estar bien informado, que busca estar bien informado, pero que no sabe cómo salir de su propia burbuja. Por ejemplo, leía esta madrugada, yo como empiezo el programa a las 7 me levanto muy temprano y lo primero que hago antes de salir de casa es repasarme tanta prensa como pueda, ¿no? Y entre la prensa que repaso todos los días, pues está el New York Times.
Leía hoy en el New York Times que de los 75 millones de votantes de Donald Trump, entre el 60 y el 70% se creen hoy que hubo fraude electoral. Están convencidos. O sea, hay más de 50 millones de norteamericanos que están convencidos que ha habido fraude electoral en las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Una parte de esta gente ha contribuido económicamente y han conseguido recaudar hasta ahora a llenar una caja de 170 millones de dólares para que Trump y sus colaboradores dispongan de este dinero privado para emprender las posibles acciones legales que quisieran emprender. Trump hoy mismo, en su cuenta de Twitter, de la que es hiperactivo, iba tildando de fake todo lo que no le gustaba. Si esos 50 millones creen que hubo fraude, si siguen a Trump a través de su propia cuenta que va diciendo que todo lo que no le gusta ni le interesa es fake, ¿cómo reconviertes tú todo este mundo? Sinceramente no lo sé. Lo que sí sé es que el día que en la campaña electoral de las elecciones de hace 4 años, el equipo de Donald Trump se dio cuenta que a través de Facebook Live ya tenía 5 millones de usuarios que seguían cualquiera de sus mítines en directo, aquel día decidieron que los medios convencionales ya no les interesaban. ¿Por qué? Porque matizaban. Y no querían la matización. Y se presentaron como, oiga, entre ustedes, ciudadanos, y nosotros no hay intermediarios, no necesitamos intermediarios. Lo que yo le cuento es lo que usted escucha. Y santas Pascuas. Paralelamente, el mundo informativo, llamémosle progresista, especialmente de las costas este y oeste de Estados Unidos, que matizaban a Trump, el día que se dieron cuenta que habían ayudado a provocar un problema grandísimo y inmenso, y que a la vez habían enaltecido a un personaje que les estaba poniendo en muchos aprietos, por ejemplo, la CNN, descubrieron que ya no podían prescindir de Trump, porque Trump, al ser blanco o negro, había capitalizado la atención de la audiencia hasta el punto que si dejaban de retransmitir los mítines de Trump, perdían audiencia. La CNN especialmente, se encontró en ese dilema. Salía de una crisis muy grave, se dio cuenta que Trump le daba audiencia, cuando se percata de que la audiencia de Trump es una audiencia trampa porque Trump es tramposo, si prescinde de los mítines de Trump, pierde esa audiencia. Fíjate lo complejo que ha acabado siendo todo eso y está siendo todo esto, ¿no? Sin embargo, hay un tema, y creo que lo hemos hablado alguna vez. Aquí hemos vivido desde el 14 de marzo, hombre, grandes ruedas de prensa, una tras otra, yo no sé cuántas van ya, del presidente del gobierno, con gente con chapas, sin gente con chapas, con gente con no sé qué, es terrible. Pero, sin embargo, lo que ha pasado en Estados Unidos, que una cadena de televisión corte porque lo que está diciendo el presidente no le convence, o que le deje acabar e inmediatamente el comentarista desmonte todo lo que ha dicho el presidente, ¿eso sería posible aquí? No lo sé. Este me parece un debate muy interesante y yo estoy más cerca de lo que hizo la CNBC, que fue dejarlo y luego el presentador rebatírselo en 5 minutos maravillosos. Claro, contextualizado. Por punto 1 a 1. Porque lo demás equivale a decir, oiga, yo le censuro a usted, espectador mío, porque este señor está mintiendo. Bueno, ¿por qué no me permite que lo decida yo? Si miente o no miente. Y en cualquier caso, si yo no lo detecto, ahí está usted para advertirme que miente, pero no me lo censure. ¿Por qué no le llamamos a eso censura? ¿Porque se ha hecho con Trump? Si se hubiera hecho con Obama, ¿qué hubiéramos dicho? Porque claro, no olvidemos otra cosa, ¿eh? Y aquí el periodismo tiene una altísima responsabilidad por lo que se refiere a la información política de los Estados Unidos de América. Lo resumo en una frase, en fin, que ya he utilizado en muchas ocasiones.
El día que este país, como algunos otros de Europa, especialmente Francia, anti-yanqui mayoritariamente, decidimos que no podíamos ser anti-yanquis, nos hicimos todos del Partido Demócrata. Y cualquier presidente del Partido Republicano nos parece lo peor. Fernando, Pedro, Sergio, podéis ir, como cualquiera de los espectadores, oyentes, seguidores que nos estén viendo, podéis ir a cualquier hemeroteca, buscar, por favor, las crónicas de la época de Ronald Reagan en la prensa española y decidme si a través de aquellas crónicas hoy podríamos decir y convenir, como se ha convenido en general, que Ronald Reagan ha sido uno de los grandes presidentes del siglo XX. Con las crónicas que se hicieron en España acerca de Reagan, con las bromas y con los despropósitos que se publicaron, os aseguro que el periodismo tiene mucho que revisar. Evidentemente me dirán la perspectiva, el tiempo da otra perspectiva, cierto. La mirada de hoy no es la de entonces, cierto. Ronald Reagan había sido un pésimo actor de películas B de Hollywood, cierto. Se le tomó muy poco en serio, cierto. Pero la política que quizá entonces no supimos analizar adecuadamente, vista en perspectiva, fue o no fue útil para unos intereses muy determinados, que gustarán o no gustarán, pero esta ya es la opinión y este es el debate, pero que marcaron el capitalismo en general, la democracia occidental en particular, especialmente con el tándem que establecieron con Margaret Thatcher, me parece que eso es bastante incontestable. ¿O no, Fernando? No me compares primero a Trump con nadie. No, yo no comparo a Trump con nadie. No, quiero decir, a ver, yo como periodista, y lo quiero decir aquí muy claramente, los periodistas tenemos que combatir a la gente que nos combate. Un tipo como Trump, que ha dicho las cosas que ha dicho de nuestros colegas más prestigiosos del mundo, del New York Times, de la CNN, del Washington Post. Hombre, yo creo que no admite comparación con nadie. Y ya desde ese punto de vista, para mí, el señor Trump queda absolutamente excluido. Y yo creo, y voy a trasladar esto al caso español, que es que los periodistas no podemos tolerar algunas de las cosas que nos están pasando. Que permitamos hacer ruedas de prensa sin preguntas, hacer ruedas de prensa sin repreguntas, que esto es lo normal, ya esto se ha convertido en lo normal. Hacer comparecencias en las que los periodistas estamos alejados, simplemente somos meros micrófonos ambulantes. Que lleguemos a los pasillos del Congreso y no nos hagan ni puñetero caso sus señorías que pasan por allí mirándonos con desprecio, cosa de la que yo sé mucho porque yo soy de los que están allí o de los que estaban porque ahora no puedo estar, no me dejan por la pandemia. Yo creo que eso, Josep, tenemos que combatirlo. Y tenemos que combatir algunas prácticas parlamentarias donde no entramos. Y tenemos que combatir algunos desprecios que estamos sufriendo todos los días y estas comisiones de la no verdad que de pronto se inventan desde la Moncloa. Sinceramente, Josep, seas catalán, seas del resto de España, seas andaluz o seas francés, me da igual, esto no lo podemos tolerar los periodistas porque es que la libertad de expresión ha dado muchos pasos hacia atrás, muchos. No voy a ser yo ni quien te replique ni quien te matice, lo comparto de arriba abajo. No estaba encumbrando a Trump, estaba describiendo el fenómeno Trump como elemento del que el periodismo debe estudiar mucho para entender cómo ha influido también en el comportamiento de otros líderes políticos, siendo más cercanos o pareciéndonos más falsamente tolerantes. Trump, oye, el fenómeno Trump he tenido la oportunidad de estudiarlo y de analizarlo bastante, entre otras cosas porque Paolo Basile me encargó un documental para Mediaset que titulamos La América de Trump, que me llevó un mes recorriendo la América profunda buscando solo a votantes de Trump para entender el fenómeno Trump. Y te aseguro que no es igual analizarlo desde la Quinta Avenida, delante de los policías que bloquean el acceso al Trump Tower, que irse a Wyoming, donde el 95% había votado a Trump hace 4 años y el 85% lo ha seguido votando ahora. Entre otras razones porque es un estado que vive del carbón y Trump les dijo, conmigo el carbón no se va a excluir, aunque sea un elemento dañino por el medio ambiente, porque Trump no entiende lo del medio ambiente, como ya sabemos. Esta es una cuestión. Otra cuestión es lo que tú dices, que me parece muy interesante. Mira, esas comisiones de la verdad y todo eso
todo eso son, en fin, patrañas terribles que lo único que intentan es limitar la libertad de expresión. Si usted no está de acuerdo con lo que se dice, tiene dos opciones. Una, no escucharlo, no leerlo, no seguirlo. Otra, si usted cree que eso es constitutivo de delito, va y lo denuncia. Santas Pascuas. Aquí empieza y aquí acaba la historia, no hay más. Cada uno de nosotros sabe cuál es su responsabilidad y debería no perderla de vista. Ahora bien, si vamos al punto anterior, cuando tú hablabas de la proliferación excesiva de la opinión, también debemos admitir nosotros, para no hacernos trampas en el solitario, que una cosa es cuando informamos y otra es cuando opinamos. En la medida que confundamos y borremos la frontera entre información y opinión, vamos a tener muchos más problemas, incluso legales, por parte de aquellos que no nos quieran bien, que son muchos. También dicho esto, el problema de las ruedas de prensa es doble. Uno, que se convoca una rueda de prensa y no se aceptan preguntas, con lo cual quien la convoca debería convocar a una comparecencia sin preguntas, no una rueda de prensa, que es legítimo, que es legítimo. Pero es otra cosa. El presidente francés, la canciller alemana, el presidente de los Estados Unidos... Hombre, aquí recordamos el agüín no toca. Preguntas, y eso es perfectamente legítimo. Pero luego viene la segunda parte. Si es una rueda de prensa, evidentemente se puede preguntar, hay que poder preguntar. Pero hay que preguntar. No puede existir como ha existido durante mucho tiempo, ahora porque estamos en momentos de nerviosismo, pero tú lo sabes bien, Fernando, porque eres lo contrario de lo que voy a decir ahora. No podemos enviar ahí a compañeros que no saben qué preguntar, porque a nosotros quizá nos da pereza desplazarnos. No podemos tolerar que nos vendan, que nos hagan comulgar con ruedas de molino en una rueda de prensa y que luego ahí todo el mundo calle, quizá porque los compañeros que van no tienen contexto, no tienen experiencia, etcétera, etcétera. Tenemos también nosotros una parte de responsabilidad, quizá no la principal, pero es una parte de responsabilidad de no saber aprovechar las oportunidades que se nos da para poder preguntar. Y sobre todo, para preguntar aquello que hay que preguntar, guste o no guste. Pues no, señor. No estoy de acuerdo. A ver, yo en las ruedas de prensa telemáticas del señor presidente del gobierno, estas de la pandemia, yo pedí a la Moncloa permiso para ir a preguntar también, para tener mi ordenador conectado con la Moncloa para poder preguntar. Y el secretario de Estado de Comunicación, en una carta que conservo y he publicado en un libro que tú has criticado en tu programa. No, criticado no, presentado. No, pero criticado quiero decir que te has hecho eco. Me dijo que ya no procedía que yo fuese, porque al fin y al cabo yo no representaba directamente a ningún medio, colaboro en muchos, pero yo no representaba directamente a ningún medio. ¿Y qué diablos iba a preguntar yo que no preguntasen a los demás? Esto es textual, así me lo dijo el señor secretario de Estado de Comunicación. ¿Qué quieres que te diga después de eso? Yo ya... Es parte de la generación del añoro del pasado. ¿Qué decías, Pedro? Perdona. No, digo que Fernando ya ha entrado en una generación que forma parte del añoramiento del ayer, igual que Felipe y tanta gente. Felipe González. Yo no añoro nada. Yo quiero opinar hoy, que me dejen preguntar hoy. En esta situación, Pedro, que es absolutamente inédita, a la que conocemos tanto el señor Cuní como tú, como yo, y desde luego también como Sergio, como es lógico. Pero yo lo único que quiero es que me den cancha. No me joven. Fernando, Pedro, en el fondo llevamos un rato, yo creo, humildemente, dando vueltas a una pregunta que aquí nos hemos hecho muchas veces y que ya le preguntamos directamente a Josep Cuní. ¿Corre en este momento peligro? ¿Crees que corre peligro la libertad de expresión en nuestro país? Con ese ministerio, esa oficina de la verdad, ¿tenemos más dificultades para informar que en otros momentos? Bueno, yo creo que la libertad de expresión corre riesgo siempre. Porque la libertad de expresión no es cómoda para nadie nunca. Habrá momentos en los que parecerá más tolerada que otros. No son estos los de ser más tolerada, por mucho que se llenen la boca. De hecho, ya sabéis, vosotros mejor o igual que yo, cuando no mejor, el famoso refrán español, ¿no? Dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Este es un país que se llena la boca todos los días, permanentemente, de democracia, Estado de Derecho y libertad, y luego resulta que quizá deberíamos analizar más si la democracia es lo suficientemente o tiene un nivel adecuado como para que nos vayamos comparando con según quién, si el Estado de Derecho
se cumple y se respeta adecuadamente. Ya no hablemos de libertad o de libertades, porque este es un país en el que si no estás de acuerdo conmigo, estás ya fuera de la verdad. O sea, esto es absolutamente terrible, pasan las generaciones y eso no lo estamos corrigiendo. Ahí tenemos un problema que no es el que debemos abordar ahora. No, a mí me parece que, acerca de lo que preguntas, Sergio, pero lo que comentaba antes Fernando, yo no me refería a esas falsas ruedas de prensa que el mundo telemático está facilitando desde que ha empezado la pandemia. Yo me refería a cuando se empezaron a erosionar las ruedas de prensa. Lo que está sucediendo ahora, que es la facilidad, la falsa facilidad que da la tecnología para participar en ruedas de prensa, es algo mucho más perverso. ¿Por qué? Porque se elige ya antes a quién se quiere que pregunte. Siempre habrá sido así. Pero cuando hay una rueda de prensa presencial, evidentemente todos los demás pueden estar viendo que tú levantas la mano y para participar y si te hacen o no te hacen caso. A partir del momento en que tú solo apareces en una determinada pantalla, que es la que decide, pero los demás no ven cuántos hay ni cuántos esperan, eso ya es mucho más, ¿cómo diría? Mucho más sofisticado, ¿no? Porque entonces a ti te silencian y Santas Pascuas. Yo he quedado realmente sorprendido de algunas de esas ruedas de prensa en esas misas vespertinas de los sábados que nos ofrecían desde Moncloa todas las semanas, que parecía que habíamos cumplido ya con el precepto dominical, porque claro, ante la astucia aparente de querer demostrar que todo el mundo podía hablar con el presidente y que daban paso a una serie de compañeros que tienen todos los mismos derechos que nosotros a poder preguntar de medios poco conocidos, de medios incluso locales, ni tan siquiera autonómicos, se perdía la opción de dar la voz al periodista o a los periodistas de referencia de los medios nacionales de referencia. Evidentemente, eso no es baladí. Esto está hecho con ciencia, faltaría más. Entonces, ¿qué se proyecta? Se proyecta una imagen de una falsa transparencia. En consecuencia, se adultera totalmente el concepto de rueda de prensa. Si además resulta que no solo se puede repreguntar, sino que como apareces desde la distancia, a través de una pantalla, el presidente dice: muchas gracias, Fernando, por esta pregunta, te contesta lo que le da la gana, que por supuesto no es lo que tú le has preguntado. Y se sale de rositas porque luego ya aparece Pedro, Sergio o yo mismo preguntando otra cosa. No hay repregunta, claro. Aquí hemos perdido la oportunidad. ¿Qué deberíamos también hacer nosotros? Bueno, si yo, pues, todos nosotros estamos hechos por el mismo patrón, estamos cortados por el mismo patrón. Vamos a ver. Si tú, Fernando, haces la pregunta que te caracteriza, que es la que debe ser y es aguda, y no te la contesta, si después me dan la voz a mí, yo debería retomar tu pregunta para insistir. Eso es lo que habría que hacer. Claro. Porque en aquel momento yo debo saber y debo entender que la pregunta que yo pudiera hacer, que yo hubiera podido tener preparada, es secundaria a la no respuesta a tu pregunta. Es una cuestión puramente de prioridad. Y eso me parece básico y elemental. Pero aquí, que tomen nota los alumnos que nos están oyendo, ¿eh? Que tomen nota los alumnos que nos están viendo. No, es que pero en esa misma línea, todo el mundo ha ido a hablar de su libro, pues entonces, claro, lleva el ascua a su sardina y así no hacemos periodismo. Pedro, decías. No, pero que en esa misma línea de la repregunta, aunque sea otro, no, yo quería preguntarle al Josep hasta qué punto la autocensura está funcionando en este momento. Y la autocensura está condicionada incluso por las ayudas, las percepciones, sea de empresas y de administraciones que gastan mucho dinero en medios. Y porque si no te portas bien, Pedro, no te comes un rosco informativo, ¿eh? Claro. Eso sé muy bien de qué hablo. Perdona, Josep. No, es que en la línea de lo que decía Pedro y lo que tú también dices, Fernando, vamos a ver. Cuando se derogó la censura, la autocensura que ya existía no desapareció, pero la autocensura tiene tantos padres y madres como periodistas pueda existir.
porque las razones son muchas y muy variadas. Por supuesto, están las de las presiones públicas o de las empresas privadas, de las que sea, que financian vía publicidad, que condicionan, etcétera, 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 más los gobiernos, administraciones, subvenciones. Por supuesto. Están las de la propia empresa hacia ti por las razones comerciales, de convenios, etcétera. Pero luego hay otra, que no es menor. Sabiendo que según cómo me comporte, pongo en peligro mi estabilidad laboral, yo también me autocensuro muchas veces. Puedo correr el riesgo de autocensurarlo. ¿Por qué? Porque tengo una familia, tengo unos hijos, tengo una hipoteca. Oye, y la condición humana, no lo olvidemos, es la que lo condiciona todo en la vida. Absolutamente todo. Con lo cual, la autocensura también, en mayor o menor grado, depende de cada uno de nosotros y de nuestra propia valentía, cobardía, resiliencia, resignación, llamémosle como queramos. Oye, en ese sentido, una pregunta, casi para acabar yo. ¿Tú crees en qué momento ha habido más libertad de expresión? Ya que estamos en la polémica del régimen del 78, en el 78, 80, tal, o ahora. No te sabría decir. Entonces había sarampión de libertad. Y esto, Fernando lo vivió en sus propias carnes y ese sarampión de libertad daba para mucho, admitámoslo. Porque además entonces nadie se atrevía a censurar nada. Eso también hay que decirlo. Porque quien saliera a decir, oiga, esta pregunta no se la contesto, en fin, estaba muerto. Pero absolutamente muerto. Mira, antes que hablábamos de Cataluña y de la diferencia, hubo una rueda de prensa de Jordi Pujol en su momento de esplendor al que le preguntaron, no recuerdo ahora cuál era la pregunta, y él se limitó a decir, això no toca. Ara no toca. Bueno, aquel día todos nuestros colegas le rieron la gracia. Y yo, en la entrevista que le hice poco tiempo después en la radio, estaba yo entonces en Cataluña Radio, se lo pregunté. Digo, quisiera preguntarle por qué usted no contestó una pregunta diciendo que eso no tocaba, ¿no? Y entonces él se puso a la defensiva y me dio su explicación. Y me preguntó si yo no estaba de acuerdo. Le dije, pues con todos mis respetos, no. Porque a un periodista siempre le toca preguntar lo que cree que le toca preguntar. Pero no olvido que usted tiene todo el derecho a no querer contestar. Vamos a ver, no olvidemos que el derecho del periodista a preguntar va acompañado del derecho del entrevistado a no contestar. Claro. Otra cosa, le dije, como usted y yo practicamos entonces en Cataluña Radio con una cierta frecuencia y luego posteriormente en otros medios, usted es lo suficientemente hábil como para contestarme lo que a usted le dé la gana, haciéndome creer incluso que me contesta lo que yo le he preguntado. Porque en eso Pujol era el maestro. El maestro. Y cuando tú le preguntabas por algo de convergencia y aquel día él no quería hablar, te decía, yo he venido como presidente de la Generalitat, no como presidente de convergencia. Entonces decía, pero usted no se deja en casa las dos tarjetas que tiene. Son dos cargos en uno, ¿no? Pero bueno, él tenía esa habilidad. Después de él, en algunas ocasiones te aseguro que yo como periodista he echado en falta tener la posibilidad de esgrima dialéctica con gente como Pujol, como Roca, en fin, como Felipe, como Carrillo, como todos aquellos que ahora consideramos grandes, porque realmente, en la perspectiva que da el tiempo, les siguen dando sopa con onda a todos los que han venido detrás. ¿Sí? Por una cuestión también cultural, vocacional, en fin, por muchas otras circunstancias. No es cuestión de minimizar a nadie, pero también sí que es cierto que hay que contextualizar, como decíamos antes, las cosas. Y en este momento tenemos un problema que siempre es doble, que es ante una pérdida de calidad periodística, hay también una pérdida de calidad política. Y eso va de la mano. Y ellos lo saben, como también lo sabemos nosotros. Evidentemente, ellos abusan de su posición aprovechando una parte de nuestra debilidad. Y si no somos capaces de describir el paisaje, desde mi punto de vista, con todos estos elementos, cualquier análisis que podamos hacer siempre será parcial. O sea, yo soy
insisto, absolutamente autocrítico conmigo y con nuestra profesión, porque entiendo que es básico y es elemental. Dicho esto, sin esta autocrítica no hay tampoco autoridad moral para exigirle nada a nadie. Creo que esto deberíamos no perderlo de vista. Fernando, tenemos que marchar ya. Un periodista que termina ahora la carrera en Sevilla y que no es catalán, ¿qué posibilidades tiene de ir a trabajar un medio catalán en estos momentos? Con esto te quiero preguntar algo más, Josep. Te quiero preguntar si el catalán es ahora mismo un acicate para hacer buen periodismo o una dificultad más. Y si la pugna que existe en Cataluña entre el independentismo y el no, y entre el propio independentismo y el propio independentismo, es también un obstáculo para hacer buen periodismo y un acicate para el sectarismo de los periodistas. En relación a la última parte, porque creo que la última lleva a la primera, si me permites invertir los términos, ¿no? Vamos a ver, el procés, el llamado procés, lo ha alterado todo, como la pandemia, exactamente igual. ¿Facilita un buen periodismo? Debería, porque cualquier situación de crisis debería fomentar un mejor periodismo. A cuanta más crisis, más periodismo. Las salidas de la crisis, desde un punto de vista de defensa de la opinión pública, pasan, a mi entender, por más y mejor periodismo. ¿Es posible hacerlo? Bueno, eso ya es arena de otro costal. ¿Por qué? Porque en la medida en que hay una bipolarización y hay una birradicalización, hay también unas posiciones y unas radicalidades que no facilitan esto. Todo el mundo pretende, a un lado y a otro, que digas, que escribas lo que ellos quieren escuchar y quieren leer. Sucede, no obstante, que desde un punto de vista mediático, en Cataluña, es cierto, los medios catalanes, unos por afinidad, otros por ideología y otros por el efecto de proximidad, pueden tener una mirada que no necesariamente es ciega ante el independentismo y absolutamente beligerante con el constitucionalismo. No es cierto esto. Esta es una mirada que se ha querido vender también desde un determinado constitucionalismo y especialmente desde fuera de Cataluña, porque se ha venido también a buscar a Cataluña a personas tan radicalizadas contra el independentismo que lo que han vendido era solo la mirada antártica, sin un atisbo de voluntad de comprensión no del fenómeno, sino de las causas que han provocado el fenómeno. Y eso me parece realmente muy interesante. Muy interesante también para ser analizado en profundidad. Mira, la razón siempre está repartida. Y cuando una pareja decide divorciarse, todos aquellos que hemos sido amigos de la pareja sabemos que tenemos un problema porque ambas partes quieren que vayamos a su vera. Y no les acaba de gustar que nos situemos a la vera del contrario. Ya esto, insisto, es lo de la condición de vida. El proceso es un desastre para Cataluña y para España. Un auténtico desastre de responsabilidades compartidas, también desde el periodismo. Porque el periodismo ha ayudado a cavar trincheras y ha facilitado trincheras. Y eso no es bueno. Primero, porque no debería ser nuestro papel. Y segundo, porque si no es nuestro papel, no estamos contribuyendo a facilitar que las cosas cambien. Porque esa sí que es nuestra obligación. En relación a esto, vamos a la lengua. Cataluña ha sido y sigue siendo tierra de acogida. Se ha integrado perfectamente en Cataluña y en torno a la cultura, incluida la lengua catalana, quien ha querido, cuando ha querido y como ha querido. Y no ha habido más problema. El problema se ha creado artificialmente por voluntad político-partidista a partir de un momento determinado, que tiene nombres, apellidos y siglas partidistas muy claras. Lo he retransmitido y lo puedo contar cuando pueda, cuando quiera, quien me lo pregunte y donde sea. Y esto no lo podemos olvidar.
Pues, Josep, yo creo que el problema lingüístico que ahora se ha recuperado por la ley CELA, etcétera, etcétera, descontextualizado, en Cataluña no ha existido nunca de la manera tan grave como se ha querido explicar. Nunca, ni ahora tampoco. Yo hablo indistintamente y he hablado indistintamente y he entrevistado indistintamente trabajando en medios de expresión catalana, tanto en catalán como en castellano. Eso y si hubiera suajili y hubiera tenido un invitado que hablara suajili, hubiera querido hablar en suajili. Es más, he hecho el ridículo en francés, en inglés y en italiano. Con lo cual, oiga, si una lengua es un vehículo para entenderse, para expresarse y entenderse, nunca puede ser un problema. Y además, oye, estamos hablando de una lengua románica fácilmente comprensible. ¿Cómo puede ser que alguien me diga a mí, siendo de cualquier punto de España, que habla francés, que lee francés, que me diga que no entiende el catalán? Que habla italiano, que intenta entender el italiano, que lee italiano y me puede decir que no entiende el catalán. Perdone, ¿ha hecho usted un número mucho menor que el que ha hecho usted para el francés y el italiano para con el catalán? Esta es una consideración incluso social. En este momento, insisto, en Cataluña se ejerce el periodismo para muchos más medios en lengua castellana que en lengua catalana. Sí. Que decía yo que, Josep, como aquí hemos de intentar, por lo menos intentar cumplir con la palabra dada, te habíamos dicho que a las 7 te dejábamos libre y a las 7 en punto te vamos a dejar libre porque es lo pactado. Pero me da la sensación de que en Periodismo 2030 nos va a tocar una segunda vuelta contigo porque creo que has apuntado temas muy interesantes. Bueno, claves, temas claves. Hay para mucho debate ahí, ¿eh? Hay para mucho debate. Bueno, ¿sabes qué pasa? Mira, ayer tuve un arrebato en la radio, cosa que procuro no tener casi nunca, ¿no? Pero ayer me solté, estábamos entrevistando a Chimo Puig, al presidente de la Generalitat Valenciana, ¿no? Y él estaba, bueno, luego fue al Círculo de Economía, luego se reunió con el presidente de funciones Pere Aragonés y está en esta iniciativa que ha tomado ahora de que Cataluña y Valencia, y ahora también quiere sumarse Mallorca, pueden ayudar a revisar, digamos que el funcionamiento global de España. No sé si a reorientar algo o no, pero por lo menos a revisar. Bueno, me parece una posición políticamente muy interesante, no por una recuperación que algunos ya están denostando de países catalanes, no es eso. En el fondo es recoger el espíritu federal de Pascual Maragall. Es recuperar el espíritu político de Pascual Maragall, al que, por cierto, fueron los suyos los que le condenaron, los que le denostaron y los que le apartaron. Los suyos, no los contrarios, porque evidentemente los propios siempre suelen ser los peores. Bien, dicho eso, estábamos ahí con los comentaristas de nuestro club de opinión, etcétera, y no sé cómo, dije, miren, sí, dijo Chimo Puig, dice, pero es que hay que ver un debate sobre esto y tal. Yo le dije, me alegrará mucho no que se abra un debate, sino que si es posible se cierre un debate. Porque este es un país que abre permanentemente debates, pero no cierra nunca ninguno. Y si los cierra siempre en paz. Y ahí hice una aportación muy personal. Digo, mire, yo que estoy más cerca ya del final que del principio de mi carrera profesional, tengo en mi haber, como todo el mundo sabe en Cataluña, haber moderado no sé cuántos debates. Muchísimos. De todos con todos. Con políticos, con agentes sociales, con todo el mundo. Y estoy llegando ahora a la conclusión de mi amplio fracaso. Porque yo creía que había moderado debates y no es cierto. Porque nunca se ha debatido aquí acerca de nada. Porque todo el mundo va a contar lo suyo, a no escuchar al contrario, excepto para rebatirle y para encastarle contra la pared, si puede, sin ninguna voluntad de quedarse con ni un ápice de la opinión del contrario. Y si esta es la norma, que es la que es, a eso no se le puede llamar debate. Lo dejamos aquí, pero con segunda vuelta, ¿eh? Fernando, dime algo. Josep, no te puedo decir nada más que muchas gracias, que efectivamente tendremos que tener una segunda vuelta porque ha sido bien interesante
que quedas desde ahora incluido en la lista de honor de nuestro club, que espero que vengas a nuestro congreso allá por el mes de septiembre, que que participarás en nuestro libro y que, en fin, eres uno de nosotros y que muchísimas gracias. Y que es un privilegio contar contigo y es una suerte tener periodistas como tú en Cataluña. Solo digo eso. Muchísimas gracias. Viniendo de ti de manera especial. Y no voy a pedir ya la alfombra roja que requería de entrada, ¿eh? O sea, en fin, con una donde pueda dejar el polvo que traiga del camino, que es mucho. Te damos el rojo de nuestro corazón, que es mucho más importante que la alfombra. Un fuerte abrazo, Josep. Gracias. Un abrazo, Josep. Muchas gracias. Un abrazo. Os recuerdo a todos que nos podéis seguir, por supuesto, en las redes sociales, ahí en periodismo2030.com en la web, en Twitter, en Instagram, en Facebook, por supuesto, y que todo esto que estamos haciendo es posible gracias a la Fundación AXA, que nos ha permitido hacer esta encuesta de la que ha hablado Fernando, que pronto conoceréis los resultados. Así que pendientes aquí a la pantalla, que seguiremos con entrevistas, ¿verdad, Fernando? Con debates y con esa encuesta. Gracias a todos. Gracias, Josep. Gracias, Pedro. Gracias, Fernando. Y hasta luego. Un abrazo. Muchas gracias.